Pues en este tiempo, ¿verdad? Donde todos seguimos, todos somos seguidores de algo. Yo me ponía a pensar y yo digo, pues en el tiempo de mis papás, ¿verdad? O de mis abuelitos, pues tal vez los seguidores no eran tan populares como ahora o la gente no buscaba tener tantos seguidores como ahora. Creo que hay seguidores para todo, ¿verdad? Acá que hay jovencitos, quiero que me digan un poquito a quién siguen en las redes sociales, ¿a quién siguen? A deportistas, a basquetbolistas, a cantantes, ¿a quién más? A youtubers, ¿verdad? Sí. ¿A quién más seguimos? Seguimos artistas, ¿verdad? Seguimos predicadores, todo depende de qué es lo que nos guste hacer, pues vamos buscando ese rubro y vamos siguiendo, ¿sí? Buscamos, ¿a quién más seguimos? Ay, qué tímidos vinieron hoy. Ahí en las redes que pongan. ¿A quién más siguen ustedes? A pastores muchas veces, ¿verdad? A cantantes, a profetas, dice Margarita. ¿A quién más? Todos seguimos a diferente gente. Y cuando yo me ponía a escribir el mensaje y leía el mensaje, yo digo, creo que Jesús tuvo muchísimos seguidores sin necesidad de redes, ¿verdad? Qué increíble. Donde estaba Jesús, la gente se acercaba, lo seguía. Y eso es impresionante, ¿verdad? Él llegó a ser mucho más. Todos nosotros somos seguidores de Jesús y Él no tiene redes, para empezar, ¿verdad? Así que de verdad creo que es el estandarte más alto que podemos ver de un hombre que tiene seguidores. Quiero que nos vayamos a la palabra, a Juan 6:22. Hoy vamos a leer bastantito, así como les gusta. La que yo estoy usando es el lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual. Y dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Solo voy a hacer una pausa para entrar en contexto. Unos versículos atrás encontramos dónde está Jesús y es en el Sermón del Monte. ¿Sí? ¿Saben cuál es el Sermón del Monte? Cuando Jesús viene y llama, ¿verdad? A toda la gente y les da de comer. Dice que les dio de comer a más de 5,000. ¿Con cuánto? ¿Qué era lo que tenía? 5 peces y 2 panes. ¿Verdad? Y entonces ya Jesús ya había sido escuchado, ¿verdad? Por mucha gente, por una multitud, ya lo habían visto, ya lo habían escuchado y habían recibido algo de él. Entonces cuando venimos a este versículo entendemos que la gente ya estaba pendiente de lo que Jesús estaba haciendo. Así que sigamos leyendo, por favor. No se había ido con ellos, el 23. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con el que alimentó a la gente. Sigamos. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedarse satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Ahí quiero hacer una pausa. Es increíble, ¿verdad? Pero yo no me puedo imaginar la cantidad de gente que estaba en ese momento con el Señor Jesús cuando Él hizo la multiplicación y dio de comer a todos. Entonces, cuando ellos ven que otra vez están por ahí los discípulos, dicen, ay, bueno, ya recibimos algo de Él, vamos a ir a ver qué nos tiene hoy, ¿verdad? Entonces van y dicen, ay, ya se fueron los discípulos y ¿dónde está Jesús, verdad? Y entonces viene Jesús y les dice, ¿ustedes por qué me buscan? Porque les di de comer, porque quedaron satisfechos, porque vinieron a buscar algo muchas veces físico, ¿sí o no? Y saben que cuando estaba leyendo este versículo me dio tanta risa y me recordé de una historia que cuenta mi papá. Y dice que, pues mi papá nació en una casa católica, ¿verdad? En una familia católica con creencias católicas, pero dice que en el pueblo había una señora que era cristiana, evangélica.
Y entonces siempre hacía sus grupos y hacía sus servicios. Y dice que a él lo que le gustaba era que daban tamales. El que conoce a mi papá sabe que es de buen diente, es gordito, ¿verdad? Y entonces dice que tenía como unos 6, 7 años y cada vez que él veía que había grupo en esa casa, él llegaba. Entonces era algo bien especial porque cuando terminaba de predicar, la señora, se me va el nombre, hacía el llamado, ¿verdad? ¿Quién quería recibir a Jesús en su corazón? Y el que recibía a Jesús en su corazón, al terminar la reunión, les daban tamal. Entonces dice mi papá que cada vez que hacían el llamado, él levantaba la mano. Y que a veces oía, mucha, pero ese canchito, ya recibió al Señor la semana pasada, pues. Y entonces sí, y dice mi papá, él no sabía ni qué era recibir al Señor, él quería su tamal. Tenía 7 años. Entonces, muchas veces así somos, ¿verdad? Vamos a una reunión, tenemos algo de Jesús que nos gusta, ¿verdad? Y fue lo que le pasó a estas personas. Así que sigamos con el versículo 27. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. ¿Qué pasa? Jesús está diciendo, sí, yo sé que me buscan por lo que les di, por lo que les puedo dar. Pero muchas veces lo que nosotros venimos a buscar en Jesús es eso. Es lo que se descompone, es lo que se acaba, es lo que tiene un final. ¿Qué puede ser? Un trabajo, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Ganar mis estudios. ¿Qué puede ser? Una novia. ¿Qué puede ser? Un esposo, ¿sí? Todo lo que nosotros muchas veces nos lleva a Jesús es eso que en la vida, en la tierra, va a tener un final, ¿sí? Sigamos. 28. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. O sea, encima de exigentes, ¿verdad? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según la Biblia. El maná es el pan del cielo. 32. Jesús le contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios, mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Voy a hacer una pausa. Cuando oímos a la gente hablar de Jesús y le dice, sí, ¿verdad? O sea, tú nos diste pan, pero también nuestros antepasados nos dieron pan, Moisés. Muchas veces necesitamos algo físico para creer en Jesús. Queremos algo palpable porque es muy difícil creer en lo que Jesús les está ofreciendo, ¿verdad? Crean en mí, yo soy la vida, yo te quito el hambre, yo te quito la sed. En algo que no es para nosotros tal vez algo físico, es muy difícil creer. Para ellos era fácil creer que Moisés los había alimentado, pero podían ver lo que sus ojos le permitían ver. Pero muchos de ellos no reconocían que era Dios el que había enviado ese maná, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos en la historia y vemos que la gente, que los zapatos crecían con ellos, que la ropa crecía con ellos, que había una columna de fuego que les daba calor y había una nube que les daba sombra en el día. O sea, son cosas que humanamente nosotros no podemos entender cómo eso pudo pasar y ellos no ver la mano de Dios sobre ellos, ¿verdad? Que caía maná del cielo, que los alimentaba día con día el Señor y ellos no podían verlo. ¿Cuántos no nos hemos sentido identificados con eso, verdad? Tenemos una familia, tenemos salud, hoy pudimos venir hasta acá, tenemos una casa, pero damos por hecho muchas cosas y de repente se nos olvida voltear nuestra mirada al que todo nos lo ha dado, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ser más intencionales en eso. Sigamos.
Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. O sea, hasta Jesús se sujetaba a alguien, ¿verdad? Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. ¿Jesús hacía su voluntad o hacía la voluntad de su Padre? Todo el tiempo. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque habían dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreven a decir que bajó del cielo? Tan lindos los religiosos por todos lados, ¿verdad? Jesús les respondió, dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir, para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos, por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comieran pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por esto, todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Dios ahí nos está dando una esperanza, ¿verdad? El que coma de ese pan no va a morir jamás. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús les respondió, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucederá si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque, después del principio, sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú das palabra, solo tú
Solo tus palabras dan vida eterna. Hagamos una pausa. Si lo leemos así, ¿verdad? Es como un revoltijo y uno dice, sí, yo soy el pan, yo soy la sangre, el que come de mí, Y dice uno, ok, ¿cuál es la esencia de lo que Jesús nos está diciendo? ¿Alguien me quiere decir qué es lo que interpreta de estos versículos? No tengan pena, nadie los está viendo. Margarita. Amén, amén. Y yo puedo ver eso aquí, ¿verdad? O sea, Jesús es tan claro diciéndole a esta gente, o sea, si no me reciben a mí, si no me aceptan a mí, si no me aman a mí, si no nos hacemos uno, ustedes y yo, no vamos a ir más allá, ¿sí? Es como, les he proveído, les he dado, mi Padre, o sea, conocen la historia, saben qué pasó y saben algo que me encanta de Jesús, es su carácter. Me molesta tanto cuando de repente me sale, ay, no le diste like porque no me amas, ¿verdad? Como un Jesús suplicando en los mensajes que salen de repente en Facebook y me choca. Yo digo, leer esto o el que escribe esto es porque no sabe el carácter que tenía Jesús. Me encanta saber que él se paraba y decía las cosas tan claras a la gente, blanco o negro, quieren o no, me siguen o no, no importaba quién estaba, porque ahí habían chismosos, habían religiosos, habían incrédulos, había de todo, y él hablaba con la verdad, porque la palabra que él llevaba era la palabra de su Padre, y entender que Jesús vino a la tierra bajo sujeción, siendo Dios, porque él cada vez que nos habla y cada vez que él da un mensaje dice, mi Padre dijo, como mi Padre dice, como mi Padre mandó. Jesús siendo Dios, no viene a hacer su voluntad, viene a cumplir la voluntad de su Padre. Y muchas veces es lo que nos cuesta, sujetarnos a alguien, sujetarnos a algo, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de compartir cuando estuvimos con la profeta Esther, con unos pastores de Shela. Y uno de los pastores decía que a él le había tocado mucho, pues se contagió de COVID, se enfermó, se fue, estuvo intubado, estuvo en intensivo y estuvo a punto de morir. Entonces él dice que él tenía un grado de obesidad y que el Señor empezó a tratar y empezó a hablar con él y tuvo que sujetar su carne y tuvo que someter su cuerpo, su carne y su voluntad al Señor. Entonces él decía, yo como pastor no puedo venir y hablar de someterme y de sujetarme si físicamente no lo estoy haciendo. Y de verdad es así como con muchas cosas. Y dice uno, todas las cosas tienen que ser sometidas a alguien o a algo. En nuestro caso, tienen que ser sometidas al Señor. Cuando nosotros entendemos que hay algo que nos está causando daño, que nos está haciendo mal, tener el carácter de Cristo y levantarnos y hacer lo que corresponde hacer. Sigamos leyendo. Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tú, solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Un despierto. Jesús les dijo, a ustedes 12 yo los elegí, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Así que en todos estos versículos encontramos diferentes tipos de personas, y es a donde voy. ¿Cómo les dije que se llamaba el mensaje de hoy? ¿Cómo he seguido a Jesús? Y encontramos 3 tipos de personas que siguieron a Jesús. Dice que en este montón de gente que lo estaba escuchando, habían muchos seguidores, habían muchos religiosos, pero habían pocos discípulos. ¿Qué son los seguidores? Les voy a leer. Un seguidor es el que sigue o va detrás de alguien o algo. Están pendientes de sus publicaciones, sí, no, los jovencitos, ¿verdad? Que son más tecnológicos, diría mi pastora.
En las redes, ¿verdad? ¿Quién está? Yo a mis hijos les digo, pero no me hacen caso, les he de confesar, que quiten notificaciones, ¿verdad? Me molesta que tengan notificaciones, pero las tienen. Entonces, ¿qué hacen los seguidores? ¿De qué estás pendiente? Por ejemplo, de los basquetbolistas que seguís. De su vida en sí, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué lograron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde van? Si son actores, ¿verdad? Si son cantantes, ¿en dónde son los conciertos? ¿Cuánto va a costar? ¿Será que me queda cerca o lejos? ¿Verdad? ¿Será que me van a dejar ir o no? Sí, o los pastores, los profetas, decía Margarita, ¿verdad? Cuando somos seguidores, ¡hala, qué bueno! Va a estar en Guatemala, ¿en dónde? Yo quiero ir, va a haber un desayuno. Esos son los seguidores. Pero, ¿conoces algún basquetbolista, Ignacio, de los que seguís? No, nunca. ¿A una cantante de las que seguís? No, no los conocemos, solo somos seguidores. Vemos su vida, lo que ellos nos quieren mostrar en una red social. Eso es un seguidor, ¿verdad? Y en esa multitud habían muchos seguidores que habían escuchado, que habían visto, pero realmente no tenían ninguna relación con Jesús. Muchos religiosos. ¿Qué son los religiosos, amados hermanos? Dice que muchas veces se creen los religiosos superiores al resto de las personas porque se jactan de seguir al pie de la letra las normas morales o los rituales, ¿sí? Es esa gente que está lista para señalar. Es esa gente que dice, no, en la Biblia no dice eso, se equivocó, eso no es así, ¿verdad? O en dónde habrá leído, en dónde está en la Biblia eso. Esos son los religiosos, los que creen que cumplen al pie de la letra las cosas. Dice que Jesús criticó muchas veces a este tipo de personas porque les decía que aparentaban ser lo mejor, pero que espiritualmente estaban en bancarrota. Imagínense ustedes eso. Esos son los seguidores. Pero, ¿qué dice? Que habían pocos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Nosotros. Aquí hay discípulos. ¿Sí? Leamos un poquito de qué son los discípulos. La palabra discípulo se refiere a un aprendiz que aspira a ser como su maestro. Son personas que siguen de cerca sus enseñanzas, su vida, que tienen una relación estrecha y personal con su maestro. Es tan grande la influencia de su maestro que hablan igual y empiezan a parecerse a él. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando hablan con Pedro, ¿verdad? Y le dicen, tú eras uno de ellos. Y él no, cuando lo niega. Ya como que es película, no, yo no. Lo niega, ¿verdad? Niega Pedro a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconocen? Yo cuando miro, ¿perdón? Por la forma de hablar. Yo cuando veo The Chosen, para los que ven, ¿verdad? O sea, están vestidos igual, había tanta gente, yo no sé si realmente la gente físicamente los identificaba, o si no era solo físicamente, sino había algo más en ellos que identificaban, como dice la Luisita, su forma de hablar. Hace un tiempo la pastora nos molestaba y decía que había ido a una iglesia y que todas estaban vestidas igual y todas tenían el pelo igual, ¿se acuerdan? Que estaba igual la gente que la pastora, ¿verdad? Entonces eso es, cuando uno pasa tanto tiempo con otra persona, uno empieza a parecerse a la persona. Eso es un discípulo. Pero más allá que eso, es alguien que se deja moldear, que se deja corregir, que se deja instruir, ¿sí? Cuando uno tiene un maestro, hay ciertas cosas que va a hacer el maestro que de repente no nos agradan, pero eso es ser un discípulo. El poder rendir delante de esa persona que nos está formando todo, ¿verdad? Y obviamente delante de Jesús, ¿verdad? Él es el maestro, Él es al que debemos intentar parecernos. Dice que en ese entonces era Jesús quien llamaba a los discípulos. Y ustedes me pueden decir, el día de hoy, ¿quién es el que está llamando a discípulos? Jesús. Sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Quiero que nos vayamos a Lucas 9:57. Y hay algo que encontré que me ha pasado en mi vida personal y creo que nos ha pasado a muchos. Dice Lucas 9:57, cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús,
te seguiré a cualquier sitio que vayas. ¿Quién no se siente identificado con esto? Cuando hemos recibido un milagro, cuando hemos conocido a Jesús de una forma distinta, cuando estamos terminando de adorar y uno dice, sí Señor, yo te quiero seguir, yo quiero seguir tus mandatos, yo quiero ser obediente, yo quiero hacer lo que tú me estás llamando a hacer. ¿Quién se siente identificado con eso? Yo sí, me ha pasado un montón de veces. 58. Dice, Jesús le contestó, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. ¿Qué te está diciendo Jesús? Si me vas a seguir, si querés venir conmigo por los beneficios, por las bendiciones, por las cosas que yo te puedo dar, no es por ahí. Porque yo siendo el Hijo de Dios, no tengo un lugar donde poner mi cabeza. O sea, si tú realmente querés ser un seguidor de Cristo, si tú realmente querés ser un discípulo de Cristo, tenés que morir a ti. Y tenés que entender que por supuesto Dios te bendice, Dios te restaura. Hay muchísimas cosas que el Señor tiene para nosotros, claro que sí. Pero no se trata solo de eso. ¿Y cuánta gente no se acerca a Jesús, no se acerca a Dios buscando eso? Entonces se decepciona. Digamos. 59. Después Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero él respondió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y saben que la primera vez que yo leí ese versículo, yo decía, ay, pues sí, ¿cómo no va a ir a enterrar a su padre? Pobrecito, ¿verdad? ¡Qué horror! O sea, mala onda Jesús, ¿cómo no va a querer uno ir a enterrar a su papá? Pero en algún momento que estaba leyendo, escuché a alguien decir, o sea, él nunca dice que su papá esté muerto. Él lo que está diciendo es, espérate a que mi papá se muera, espérate a que yo esté con él no sé cuánto tiempo y cuando él se muera, lo entierro y te sigo. ¿Sí? ¿Cuántas veces no decimos, sí, yo te voy a seguir, Señor, solo espérate a que termine la universidad? No, solo espérate a que yo tenga éxito en el trabajo, yo voy a trabajar duro y cuando yo ya pueda tener éxito, entonces yo ya te sigo. ¿Sí o no? He hablado con muchas jovencitas y me dicen, ay, sí, pero es que yo quiero que el Señor me dé un esposo o un novio. Y yo le digo, ahorita es el tiempo de servirle. Ahorita es donde Él puede ser tu esposo, Él puede ser tu novio. Ahorita es cuando tú tenés tiempo. Y las casadas, ay, sí, pero es que como tengo hijo y tengo esposo, no puedo servir. Siempre hay una condición. Digamos, Jesús le dijo, lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. ¿Qué les parece? Jesús le dijo, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. ¿Qué quiere decir? Que sí queremos seguir a Jesús, pero muchas veces no queremos renunciar al pasado. No queremos soltar lo que tenemos. No queremos dejar de hacer cosas que para nosotras en este momento o nosotros son satisfactorias. Como trabajar, como cuidar. No quiero decir con esto que nosotros tenemos que abandonar esposo, papás, estudios, trabajo y ser irresponsables, agarrar la Biblia e ir a predicar. Por supuesto que no. Pero es realmente ordenar tus prioridades. Es decirle, Señor, yo sí te quiero seguir, quiero ser un discípulo tuyo. Y voy a dejar muchas cosas que me impiden en este momento hacerlo o seguirte. Y yo estaba escuchando una prédica y él decía, creo que era de Itiel, y él decía, realmente tu vida está reflejando que Jesús es lo primero en ti. Lo estás haciendo. La gente te ve y como a Pedro dirán, no, ese es discípulo, ¿verdad? O dirán, vas a la iglesia. No sé si han oído a personas que les dicen, de verdad, él es cristiano, de verdad, él va a la iglesia, porque su vida no lo refleja. O cuando somos una cosa en la calle y somos otra cosa en la casa. Nosotros muchas veces queremos esos milagros y esos beneficios de seguir a Jesús, pero no queremos pagar el precio. Y este
3 tipos de personas son las que encontramos en la Biblia. Y el Señor te quiere preguntar hoy, ¿qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Cómo quieres seguir llamándote o ser llamado por Dios? Ah, sí, él es mi seguidor. Es que sí oye prédicas y va los domingos. Algunos domingos va a la iglesia. ¿Verdad? Sí, me sigue. O dirá, no, ese sí es religioso, se sabe la Biblia y se sabe y anda viendo dónde encuentra falta para señalar. O que el Señor te llame, no, Él es mi discípulo. Él me conoce, hemos pasado tiempo juntos. Ha dejado cosas que le gustaban por estar conmigo. Hemos tenido una intimidad, me ha conocido y lo he transformado. ¿Cómo quieres ser llamado? Por Jesús, no por el hombre. ¿Quieres ser discípulo? Sígueme es una invitación clara, consistente de parte de Jesús el día de hoy. Sígueme, así como los llamó hace más de 2000 años, nos llama hoy y nos pregunta, ¿me quieres seguir? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres dejar esas cosas que te han hecho daño hasta el día de hoy? Tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de creer, tengamos intimidad. ¿Saben cuál es el problema? Que regularmente nuestros planes personales están sobre los planes de Jesús para nuestras vidas. Sí, es que yo tengo que hacer. Y recuerdo que hace años, pues yo creo que ya se los he compartido, tenía mi vida, según yo, tan hecha, ¿verdad? Trabajaba con mi papá, tenía a mi empleada en la casa que me hacía todo, la verdad. Cocinaba, tenía ella todo lo de la casa tranquilo, los niños empezaron homeschool y yo tenía mucho tiempo para enseñarles, para ver clases, para corregir exámenes y todo. Y de repente, pues ya no trabajé, sino que me quedé en mi casa y mi empleada de toda la vida se fue. Y las amas de casa o las mujeres sabrán qué es que uno se quede solo con una persona que realmente funcionaba en la casa. Para mí era un caos, era un desastre, era una cosa. Y dije, y encima tenía TOC, lo he ido superando, todavía tengo un poco, sería mentir, pero tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Y era por la limpieza. Entonces yo barría, trapeaba, sacudía y yo quería que todo estuviera limpio, todo estuviera ordenado, que mis hijos estuvieran funcionando, que yo hiciera la comida, que llegar. Era una cosa ustedes. Y me recuerdo que José Ignacio tendría 7, 8 años, 8 años, 10 años, no sé. Estaba chiquito. Y entonces me decía, mami, fíjate que ya hice el examen, va, déjamelo ahí, ya lo voy a corregir. Mamá, mira, no entendí. Ah, sí, déjamelo ahí, ya lo voy a ver. Y yo barría, yo trapeaba, yo sacudía y la casa como que me la iba a llevar cuando me muriera, ¿verdad? Cuando terminó el año, y entonces yo dije, ay no, tengo fecha para entregar las cosas. Para los que no me están entendiendo, hacemos homeschool, perdón. Entonces en la casa, pues ellos estudian en casa, yo soy la que califico y manda todo al extranjero y allá suben las notas. La cuestión es que cuando ya llegó la fecha para yo mandar las cosas, veo que José Ignacio tenía una percha así de hojas y yo, ¿y esto qué es? Exámenes incompletos, exámenes sin hacer, quizzes sin resolver. Y yo dije, ¿y aquí qué pasó? Casi muero. Pero a todo esto, yo iba a la iglesia y yo servía y era un periodo en que nos juntábamos a las 5 de la mañana a orar. Entonces, cuando yo me siento y veo esa crisis en mi casa, ¿verdad? A mi esposo furioso porque me dijo, ¿y qué has estado haciendo? Y yo, pues, limpiando. Y los niños perdidos. Y entonces me recuerdo que me puse a llorar, por supuesto. Lloré y dije, yo no puede ser, Padre. Y yo que buscándote, ¿verdad? Todos los días a las 5 de la mañana. ¿En qué momento esto se volvió una crisis de plano? Mi pensamiento fue, de plano, estoy yendo mucho tiempo a la iglesia y estoy tan desorganizada en mi casa y mis hijos son mi prioridad y mi casa, ¿y a mí qué me pasa? Y me fui, después de llorar, me fui a la iglesia. Y me recuerdo que, bueno, no me acuerdo reunión de qué tuvimos y al terminar estábamos orando y se acerca la pastora a mí y empieza a orar por mí. Y me dice el Señor que no te dejes engañar.
que tus prioridades han sido las correctas. Sígueme buscando a mí. Yo dije, Padre Santo, ¿me escuchaste? Pero si de verdad, lo primero que en mi corazón afloró fue: yo voy a la iglesia, yo sirvo, estoy yendo a orar todos los días a las 5 de la mañana, no me acuerdo en qué día nos reuníamos en la noche, tenía grupo de mujeres. Entonces lo primero que yo humanamente, les confieso, iba a sacrificar, adivinen qué era: la iglesia. Y cuando yo leía y veía las excusas que ponemos regularmente, lo que queremos sacrificar es nuestro compromiso como hijos de ser discípulos. No me dejarán mentir. Es el último año de colegio, yo sí no me puedo involucrar en nada. ¿Sí? Es que ahora soy federado y yo de verdad tengo que salir porque tengo que jugar partidos. Ojalá termine el servicio temprano. Sí, y yo de mamá lo pensaba, porque el niño tenía que ir a jugar básquet porque era un compromiso. Tengo la tesis atrasada, yo de verdad creo que este año sí no voy a servir. Hay muchas cosas que anteponemos antes que nuestro servicio y antes de ser esos discípulos que el Señor está buscando. Honestamente, no sé qué les estará recordando a ustedes el Señor. A mí me pasó, y no me pasó una vez. Me ha pasado durante todo este caminar en el Señor. Lo primero que queremos sacrificar es nuestro compromiso y nuestro servicio con el Señor, aunque no lo digamos así. Aunque humanamente querramos tener otras excusas, y a veces válidas: no, es que mis hijos, no, es que mi matrimonio, es que el trabajo, es que... Y a veces lo hemos platicado con ciertas personas, ¿verdad? No fui a la iglesia porque de verdad me dolía la cabeza. El lunes te seguía doliendo la cabeza, pero sí fuiste a trabajar. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Cómo estamos nosotros modelándole a Jesús ese amor que decimos tenerle? Esa prioridad que decimos que Él es para nosotros, ¿en dónde está? Las solteras muchas veces de verdad esperan a estar casadas para poder servirle al Señor en familia. Y las casadas quisieran estar solteras para tener la libertad de poder servirle al Señor cuando ellas quieren. Sacrificamos y sacrificamos y sacrificamos. ¿Estamos siendo seguidores? ¿Estamos siendo religiosos? ¿O estamos siendo discípulos? Es una pregunta que el Señor me hizo a mí y hoy te la quiero hacer a ti. Y quiero que leamos Juan 6:67. Ya lo habíamos leído y lo vamos a volver a leer. Y dice: entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Y el Señor nos pregunta eso hoy: ¿también te quieres ir? ¿Tú también te quieres ir? Y de verdad ustedes, a mí me tocaba mi corazón, porque digo yo, a veces somos tan egoístas con el Señor, tan demandantes, queremos todo para nosotros. Queremos que Él esté cuando nosotros queremos que Él nos dé cuando nosotros necesitamos, queremos que Él nos resuelva los problemas. Pero cuando Él nos pregunta: ¿tú también te vas a ir? ¿Y de qué forma nos vamos? Cuando Él sabemos que necesitamos, porque es por beneficio propio, leer su palabra, conocerlo, estudiar, y no lo hacemos, nos estamos siguiendo. Cuando el Señor nos dice: ora, búscame, rinde tus cosas delante de mí porque tengo tanto para darte, pero para poderte dar, necesito quitar cosas de tu corazón, necesito quitar cosas de tu mente, y no lo buscamos porque nos levantamos tarde, porque nos acostamos tarde, porque decidimos ver una serie, porque platicamos tonteras, por lo que ustedes quieran. Cuando Jesús nos pregunta: ¿también ustedes se quieren ir? Es: también tú te quieres ir de mi presencia. También tú querés irte y escoger otras cosas. También tú querés cumplir tus sueños, aunque no sean los míos. Esa pregunta es la que el Señor me hizo y hoy te quiero trasladar. Tú también te quieres ir. Porque ¿saben algo? En el matrimonio uno escoge todos los días.
estar bien, estar con esa persona, tolerar, perdonar, servir todos los días. Y con Jesús es lo mismo, con el Señor es lo mismo. Decido estar con Él todos los días, decido ponerlo a Él de primero todos los días. O me quiero ir, o quiero seguir haciendo mi voluntad. Y después, cuando ya entonces viene la consecuencia de la prueba y vengo toda raspada, llorando otra vez de regreso, y se puede volver una dinámica tóxica. Porque yo sí les digo, hay momentos en los que uno siente que levita, no que camina, que está tan conectado con el Señor, que uno escucha su voz, que Él habla y uno dice, ay sí Señor, y uno está en ese modo obediencia, ¿verdad? Y está uno siguiéndolo y de verdad se siente uno con el Señor. Pero hay momentos, hermanos, que no. Hay momentos que de repente estamos como nostálgicos, como tristes, como preocupados. Y es como ese sub y baja. Que el Señor nos creó y sabe que hay emociones, y sabe que hay hormonas, y sabe que hay situaciones y circunstancias que sí, de repente nos hace pues tener esos bajones. Pero cuando nosotros entendemos que Él nos está formando, que Él nos está viendo, que Él nos está puliendo y que Él nos está discipulando, sabemos escogerlo a diario. No importa las situaciones, no importa las circunstancias, importa que Él es el que nos está haciendo esa pregunta el día de hoy. Las iglesias están llenas de personas que vienen y van, ¿sí o no? Los que tenemos años de estar en este ministerio o los que han estado en otros ministerios saben que a veces hay servicios llenos. Pero realmente de la gente que está ahí, ¿cuánta gente se ha dejado discipular? Hay gente que viene y va. Hay gente que va porque tiene necesidad ese día o porque lo invitaron o porque no tenía nada que hacer y fue y llega y se va. Pero gente que se compromete son contados. Gente que se deja discipular son contadas. ¿Saben qué? Hace años una persona me dijo, mira, la verdad es que yo sí estoy buscando otra iglesia, me voy a mover. Y yo, ok, ¿y por qué? Es que necesito un grupo de mujeres y aquí ya no hacen grupo para mujeres. Y yo, ¿y cuántos años tenés de ser cristiana? 20. Y le dije, ¿y no sería bueno que abrieras tú el grupo? O sea, porque imagínate, después de 20 años de ser cristiana, andar buscando un grupo donde recibir, creo que no es ya lo correcto. Pero hay personas que se van porque no les gustó el lugar, porque el parqueo no es tan accesible, porque la alabanza no les gusta, en unos que porque quitan la luz y ponen luces, ¿verdad? En otras que porque no hay luces. Infinidad de cosas superficiales por las cuales la gente no quiere establecerse. Y cuando ustedes ven las vidas personales en ellos, están viendo ese tipo de personalidad que no les permite muchas veces estar bien en un trabajo, estar bien con un esposo, tener ese carácter de quedarse a pesar de las situaciones y de las circunstancias. Existen muchos seguidores, muchos. Hay iglesias tan grandes que uno va y ve 5 servicios y los 5 servicios están llenos. Pero de esa gente que va a esos servicios, ¿realmente están teniendo un encuentro con Dios? ¿Realmente están buscando a Dios como su maestro? ¿Se están dejando discipular? Esa sería la pregunta. Dice que la palabra discípulo viene del griego matetes. Significa el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Eso es lo que significa discípulo. Estamos realmente dejándonos instruir. Y saben que la semana pasada tuve un desayuno con unas amigas, todas cristianas, unas pastoras, y salió a la mesa una situación, ¿verdad? Que una compartió y dijo, ay, sí, es que yo ya no quiero estar en la misma iglesia, que tenía un grupo. Bueno, ella contó su historia, muy respetable, que no fue lo que me llamó la atención, sino los consejos de otras. Y una de ellas le decía, ¿y para qué seguir siguiendo a la iglesia?
Y yo dije, wow, son cristianas. Y le dijo, ¿y para qué seguís siguiendo? Si tú puedes leer tu Biblia, tú puedes leer la palabra, tú puedes buscar al Señor. Tú en tu casa, como era antes, ahí hacelo, ahí búscalo, ahí, y ¿por qué te tiene que enseñar alguien? Y dije yo, creo que no era el momento como para dar mi opinión. Ya después le hablé a esta persona y le hablé de la bendición de la sujeción, del discipulado y de tener una cobertura. Pero cuando vemos, les digo que era una reunión de mujeres cristianas, de mujeres donde habían pastoras. Y eso no solo lo dijo ella, 2 o 3 más lo dijeron, sí, entonces hacelo tú. ¿Por qué te van a cerrar el grupo? Eso ha de ser envidia. Y dije yo, bueno, y de eso están llenas las iglesias, mis amados hermanos, de gente que quiere seguir haciendo su voluntad. Y si nosotros entendiéramos la bendición de la sujeción y la bendición de tener una cobertura, de verdad que todos correríamos a tenerla. El no tener cobertura es como andar en medio de la guerra sin armas o sin chaleco antibalas, así. Porque cuando nosotros tenemos una cobertura, hay una cabeza espiritual, hay alguien que está cubriéndonos a nosotros, alguien que nos está protegiendo, alguien que tiene un nivel espiritual, un rango espiritual más alto, que nos protege y nos cubre. Y eso es algo sumamente importante. Pero ¿por qué les contaba esto? Porque no importa en qué contexto estemos. Ahora se pueden imaginar gente que no conoce al Señor. ¿Qué nos dirán? A perder el tiempo, qué ridículo, sí, aleluyas, pasan metidos en la iglesia todo el tiempo y miren cómo tienen la vida. ¿Sí o no? Leamos Santiago 2:19. Y dice, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él, sino hacer lo bueno. Hacer lo bueno no es hacer las cosas que yo creo que son buenas. No es hacer las cosas que me enseñaron a hacer. O no es hacer mi voluntad o lo que la mayoría de gente hace. Hacer lo bueno es hacer las cosas que Jesús hacía, que tu maestro hacía, que al que tú estás tratando de imitar hacía. Y yo creo que es el mayor engaño, decir, no, sí soy cristiano, y ahí se muere. Y ahí quedamos, o como mi papá, ¿verdad? Que él recibía al Señor todos los fines de semana, pero la motivación era otra. Entonces, ¿qué te dice? O sea, sí, Satanás sabe quién es Jesús, los demonios saben, lo conocen y tiemblan. Y nosotros, sí, también, pero eso no nos garantiza nada, mis hermanos. Y en Mateo 16:24 dice, Mateo 16:24, a la 1. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Yo no sé, pero cuando yo leí así, bueno, dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Amados hermanos, la invitación hoy es a morir a ti, a morir a tus gustos, a morir a tus placeres, a morir a tus condiciones que le has puesto. Es decirle, Señor, aquí estoy, lleno de defectos, con pasado a veces turbulento, con tocs, pero aquí estoy. Quiero hacer tu voluntad. Nadie quiere ser discípulo, no muchos quieren ser discípulos porque no nos gustan que nos digan qué hacer. Porque cuando somos adultos es un poquito más complicado. Yo ya soy grande, soy adulta y a mí me va a estar diciendo qué hacer. ¿Qué se cree? ¿Qué le pasa? Ya se está pasando la línea. ¿Sí? Realmente el Señor te está invitando a cargar tu cruz hoy. ¿Y qué es eso? Cargar la cruz muchas veces es renunciar
a lo que me gustaba, a lo que quería y decir, bueno, hay rechazo. Cuando yo leía un poquito de lo que era morir en la cruz antes, era vergonzoso, era lo peor que como podía morir alguien. En la cruz era como alguien que estaba maldito moría en una cruz, y así murió Jesús por nosotros, para que nosotros entendamos qué es cargar esa cruz. Y yo me recordaba cuando empezamos nosotros nuestra vida en el cristianismo, pues con mi esposo veníamos de un mundo secular, de alcohol, de fiestas, de parrandas, esa era la vida. Y la cruz, la primera cruz que nos tocó cargar, fue el rechazo de la familia. Qué ridículos, ¿cómo van a ser ahora evangélicos? ¿Qué les pasa? Nos dejaron de hablar, se apartaron, te ningunean porque sos mal, como hasta ignorantes, ¿verdad? ¿Cómo es posible tan ignorantes como que no hubieran estudiado? Fue parte de la cruz que cargamos. Fue muchas veces quedarnos sin amigos. ¿Saben cómo le decían a José en su juventud? Ahorita que no está, puedo contarles. No le vayan a contar, pero él era el party boy. Entonces era uno el alma de la fiesta, era alegre, era chistoso, y como se echaba los tragos, era desinhibido. Entonces realmente era agradable estar ahí. Teníamos problemas, teníamos dificultades, y yo siempre digo, si no hubiéramos llegado al Señor, no estuviéramos casados el día de hoy, estoy 110% segura. Y mis hijos no fueran lo que son hoy. Tuvimos que cargar la cruz, tuvimos que vivir el rechazo, tuvimos que vivir muchas cosas que a nuestra carne no le gusta. Sentirnos señalados, juzgados. Y también encontramos de esos fariseos, y no estos eran los hijos de, ¿verdad? Y no estos se casaron, y ahora predican, háceme favor. Cualquiera predica en esas iglesias. Ha sido una cruz pesada muchas veces, y la hemos tenido que cargar. Ha sido difícil entender, renunciar, despojarnos de lo que nosotros queremos muchas veces. ¿Saben algo? Que ahorita pues mi esposo se fue, está fuera, va a estar fuera por un tiempo, y el plan era irnos todos juntos. Y me recuerdo que estábamos en una reunión con los pastores, fue en una llamada con Sandrita, y me dijo, yo siento de parte del Señor que no se tienen que ir juntos. Adivinen qué fue lo primero que pensé. Puchicas, ¿y por qué no? Pues en familia. Milésimas de segundos, ¿verdad? Mi cabeza. Y luego entender y decir, es del Señor, me sujeto, porque le voy a obedecer a Él. Cuando sea el tiempo correcto, nosotros nos vamos a ir y lo vamos a alcanzar. Pero son cosas que son día a día, el decidir dejarte discipular, el decidir morir a ti, el decidir, Señor, sé que estoy llena de problemas, sé que estoy llena de temores, estoy llena de un pasado tormentoso, pero tú todo lo vas a usar para tu bien. Y hoy lo vengo a poner delante de ti. Y esa es la pregunta que hoy quiero hacerte. ¿Querés seguir siendo un seguidor? ¿Querés ser ese religioso o querés ser ese discípulo? Ser discípulo no es fácil, no es bonito al principio, pero si queremos realmente ser uno con nuestro Señor, que cuando la gente nos ve en la calle diga, ay, ella tiene algo diferente, pero ay, cómo ha cambiado, como dijo una mi vecina, un día les he de contar, nunca le hablé y yo le caía mal. Y un día me dice otra persona que conocemos, me dice, ay, usted, dice aquella que usted cómo ha cambiado. Chispas, dije, pues si nunca nos hemos hablado. Entonces, y de ahí dije, gracias Señor, no sé qué veía ella en mí antes y qué ve ahora, porque ella sí era del tiempo de las parrandas. Entonces, es eso. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia? Quiero hacer mi voluntad, quiero ir y venir. Quiero ser solo seguidor, poner una prédica un día, ir a una reunión otro día, o realmente, Señor, quiero doblegar mi orgullo, porque por orgullo muchas veces no queremos ser discípulos. Ay, ¿qué me va a enseñar a mí, por favor? Y ¿saben algo? No nos queremos someter a
autoridad eclesiástica. No queremos que un pastor o una pastora nos forme. Porque a la universidad no solo agarramos libros, leemos y nos informamos. Tenemos que ir y aprender de un maestro, un licenciado, ¿sí o no? ¿Por qué cuando es tema con el Señor nos cuesta tanto? Así que es lindo cargar la cruz, porque no la cargamos solos. Y cuando nosotros podemos ver más allá y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el futuro, en lo que queremos y que en el Señor lo podemos lograr y lo vamos a alcanzar, esa es la mayor satisfacción que podemos tener. Que en esa vida eterna nos van a reconocer cuando entremos al cielo, no vamos a hacer, ¿y este qué? ¿Cuándo? Que van a decir, ay sí, yo la oía, sí, yo la veía, yo sabía cómo servía, con ganas o sin ganas, con gasolina o sin gasolina, con el esposo o sin el esposo, con novio o sin novio, con título o sin título, pero ella hizo mi voluntad. Ella murió a lo que ella quiso mucho tiempo y decidió bien y decidió escogerme a mí, porque al final todo lo que podamos hacer en esta tierra se va a acabar. Es nuestra eternidad, mis amados. Es lo que ustedes van a hacer en la vida de alguien cuando recibimos el discipulado. Hacedores. Es de verdad morir, a ver televisión, a comer, a pasar un tiempo, a formarte. Porque el día de mañana te va a tocar también salir corriendo e ir a ponerle tu hombro, a darle una palabra de aliento, a orar por alguien que necesita. De eso se trata. De lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí, puedo hacerlo yo por alguien más.